Hola, santos y santas, amigos y amigas, qué bueno estar acá. Perdón que no pude hacer la lectura ni el miércoles ni el jueves, porque tenía una situación que yo tenía que estar ahí en esa situación y no pude. Pero ahora vamos a seguir. Estamos en Números, capítulo 10, versículo 11. Ahora, obviamente, el pueblo de Israel están todavía en el Sinaí con Moisés, con Israel, con todo. Y ya sabemos más o menos, según los capítulos anteriores, cómo es que Israel vivía en el desierto, todo ordenadamente, acampaban, escuchaban, primero miraban la nube que se quedaba ahí sobre el tabernáculo, escuchaban, bueno, ahora Dios les ha dicho que tengan dos trompetas de plata y que anuncien cuándo es que tienen que reunirse, si el pueblo, si los principales del pueblo, si tienen que ir o cosas así, ¿no? Todo ordenado, todo súper ordenado. Entonces ahora vamos a ver qué pasa. Entonces, libro equivocado. Estamos en Números 10, versículo 11. Ok, ahora, y fue en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 del mes, que la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Entonces, ¿vieron cómo en el capítulo anterior, que han celebrado la Pascua, estamos en el año segundo, en el mes primero, celebraron la Pascua? O sea, están en el desierto, ya es el segundo año desde que salieron de Egipto, el segundo año, primer mes, el 14 del mes, celebraron la Pascua. Ese mismo año, un mes después, hubo la segunda Pascua para aquellos que no pudieron celebrar la primera Pascua. Entonces, como había gente que estaba en una condición impura, los que no celebraron la Pascua, el día que era, lo pudieron celebrar 30 días después. Ok, segundo año, segundo mes. Y ahora, ¿qué dice Dios? Fue en el año segundo, en el mes segundo, pero a los 20 del mes. Entonces, la segunda Pascua, o sea, me refiero a que en el primer mes del segundo año hicieron una Pascua, pero la segunda chance de ese año de la Pascua fue que 6 días antes nada más, ¿no? Entonces, 6 días después de que los que no pudieron celebrar la primera Pascua ese año celebraron la segunda Pascua. 6 días después, ¿qué pasó? Se alzó la nube del tabernáculo, se alzó. Vamos a seguir leyendo. Y se movieron los hijos de Israel por sus partidas del desierto del Sinaí, y paró la nube en el desierto de Parán. Entonces ahora se van a mover, ya este es el chau chau al Sinaí, ya al Sinaí no van a volver, no van a volver. ¿No? Ya siguen adelante, ¿no? Entonces ya se están dando chau chau al Sinaí y se van al Parán, Israel. Y se movieron la primera vez al dicho del Señor por mano de Moisés. Y ahora aquí Dios nos va a decir cómo es que salían y iban ordenadamente, ¿no? Tribu por tribu, todo ordenadamente. Entonces dice, y la bandera del campamento, los primeros que salían, la bandera del campamento eran los de Judá, ¿no? La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus escuadrones, y Naasón, hijo de Aminadab, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Isaacar era Natanael, hijo de Suar. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Y el tabernáculo era ya desarmado, tenían que desarmar todo. Y se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Entonces, los de Gersón llevaban todo lo que eran las telas, las tiendas, y los de Merari llevaban todas las bases, los fierros, las columnas de madera, las paredes de madera desarmada, todas las partes bien pesadas, ¿no? Entonces, iba Judá, Isaacar, Zabulón, de ahí Gersón, llevaban estas cosas. ¿Se acuerdan los carros con los bueyes? Gersón tenía 2 carros con 4 bueyes, llevando todas estas cosas. Merari tenía 4 carros con 8 bueyes, llevando todas las cosas pesadas. Seguimos. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus escuadrones, y Elisur, hijo de Sedeur, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Luego
comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario, entre tanto que ellos llegaban, los otros asentaban el tabernáculo. Entonces, ya estamos viendo, primero Judá, Isaacar, Zabulón, de ahí con todas sus cosas en orden, de ahí Gersón y Merari con las cosas del tabernáculo, Gersón con las telas en 2 carros, Merari con los tablones y los fierros que eran pesados en 4 carros con bueyes. Y ahora Rubén, Simeón y Gad, ¿no? Las tribus. Y después de ellos los coatitas. Ahora los coatitas también eran que cargaban las cosas del tabernáculo, pero no llevaban carros ni bueyes, sino ellos mismos, los muebles que ellos llevaban tenían como dos varas, entonces lo llevaban 2 al frente y 2 atrás, como era para llevarlo en los hombros, ¿no? Los coatitas llevaban los muebles del santuario en los hombros, no llevaban en carros. Entonces llevaban los altares, el arca, la mesa de la proposición, y la menora, ¿no? Entonces los coatitas seguían en orden, ¿no? Está todo, Dios nos está dando el orden de cómo iban, ¿no? Los coatitas llevaban las cosas del santuario en los hombros, ¿no? En tanto que llegaban los otros del tabernáculo. Seguimos. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus escuadrones, y Elisama, hijo de Amiud, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus escuadrones, recogiendo todos los campamentos de Aiezer, hijo de Amisadai, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estas son las partidas de los hijos de Israel por sus ejércitos, y así partían. Entonces dijo Moisés, vamos a quedarnos ahí en el 28. Entonces, prácticamente lo que parece un poco así como que, no tan emocionante, pero Dios nos está explicando, Dios nos está explicando cómo partían, que era todo ordenado. No eran que la nube se alzó y ya todos así apurados, no. Tenía que ser en orden. Primero Judá, Isaacar y las tribus, ¿no? De Judá, Isaacar y Zabulón. Iban en orden, marchando. Detrás de ellos la tribu, los hijos de Gersón y de Merari con las cosas del tabernáculo, que eran pesadas, que tenían carruajes y bueyes, ¿no? De ahí seguía, no me acuerdo, Rubén, Simeón y Gad. Y de ahí detrás de ellos los coatitas en los hombros con los muebles del tabernáculo. Ellos no cargaban en bueyes porque tenían las cosas sagradas, tenían que ser en los hombros. Y de ahí las demás tribus, todo en orden. Entonces, cada vez que Israel se iba de un lado a otro, obviamente el destino final es la tierra prometida, era todo en orden. Veían que la nube se le alzaba, tenían que ir. Bueno, seguramente después de eso oían las trompetas de plata y se preparaban, desarmaban todo. Los campamentos, los levitas, el tabernáculo, todo era desarmable. Y lo cargaban y se iban, ¿no? Y seguían a la nube, que Dios estaba ahí guiándolos en la nube. Era todo ordenado. Entonces vamos a ver más adelante, como eran tantos, eran muchísimos, y se acampaban de manera ordenada. Y cuando se deshacían todo y se tenían que ir todo ordenado, entonces los demás pueblos que los van a ver más adelante se van a asustar. Cómo tanta gente puede funcionar así, ¿no? En ese orden, ¿no? Y eso era solamente gracias a Dios, que Dios era el que gobernaba. Obviamente Dios manifestaba lo que tenían que hacer Israel, y se lo decía a Moisés, y Moisés era el que, ¿no? Decía las cosas, y también ponía un poco de orden, ¿no? Pero vamos a ver que pasan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, así, esta es la imagen. Esto ya estamos terminando el capítulo 10, que era básicamente cómo era que vivía Israel en el desierto, en su campamento,
con Dios en el tabernáculo, o sea, el tabernáculo Dios está en el tabernáculo, ellos alrededor, qué hacían, cómo vivían. Y esto nos va a ayudar a entender, porque a partir del siguiente capítulo, el capítulo 11, ya empiezan a pasar cosas. Y tenemos ya la pintura de cómo vivían, entonces podemos entender, nos va a ayudar a entender ahora que sí van a pasar muchas cosas a partir del capítulo 11. Todavía nos falta un poquito del capítulo 10, pero eso no es difícil. Ya seguimos con eso, si Dios quiere, el lunes. Chao.